Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Y todo el tiempo. ¿Cuántos le dan gracias por su preciosa presencia esta mañana? Porque Él nos deleita con su hermosa presencia. Él es el primero que vino esta mañana y vino a recibir nuestra alabanza y vino a recibir nuestra adoración y vino a bendecirnos. Aleluya. Vamos a orar por esta palabra para que sea de bendición. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que me has dado esta mañana de compartir esta palabra con mis hermanos. Gracias porque mis hermanos esta mañana reciben, abren sus oídos a esta palabra y son buena tierra. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo, porque aquí el control lo tienes tú. Aquí el que tiene la batuta eres tú, Espíritu Santo, y tú te mueves según te plazca. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Esta mañana les voy a hablar acerca de lo más importante que hay en el universo, que se llama Jesús. Una de las cosas más hermosas y más hermosas enseñanzas del Nuevo Testamento es que no tenemos que aplicar un montón de pasos para poder recibir y empezar a ver manifestaciones en nuestras vidas, a ver avances en nuestras vidas. Amén. La Biblia dice en 1 Corintios 1:21 que agradó a Dios por la locura de la predicación salvar, sanar y liberar a todos los que escuchan la palabra. Y bueno, para la primera escritura nos vamos a ir a Romanos 10:17. Si usted ya se la sabe, no la abra, pero si usted no se la sabe o simplemente quiere leerla, búsquela ahí. Vamos a Romanos 10:17. Y como aquí tenemos un montón de hermanos bien maduros en el Señor, ya saben qué escritura es esta, ¿verdad? Aleluya. Romanos 10:17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero fíjese, hermano, como yo soy bien curiosa, me di cuenta que en el original griego dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Y se lo voy a leer porque yo busqué la frase en griego. No sé si lo voy a pronunciar bien, pero voy a hacer el intento. Dice: ara pistis ex akos es de ako dia rematos Cristo. Esta frase establece que la fe viene por el oír y el oír el mensaje, o sea, el rema de Cristo. El original griego no dice teos, T-H-E-O-S, no dice Dios. Dice Cristo, que se escribe C-H-R-I-S-T-O-U, Cristo-U, ¿verdad? No dice Dios. Así es que esta palabra en Romanos 10:17 nos está diciendo que todo gira alrededor de Jesús, que todo trata de Jesús, y que al escuchar el mensaje y la palabra de Jesús es que levantamos nuestra fe, y esto trae milagros. Mientras nosotros estamos escuchando acerca de Jesús, la palabra de Dios está salvándonos. Y esta palabra, como le digo en griego, esta palabra de salvación es sozo, S-O-Z-O. La pastora lo ha predicado antes como sotería. Amén. ¿Cuántos se recuerdan de esto? Y esta salvación implica un paquete de ser salvado, sanado, liberado y restaurado. En inglés es made whole, o sea, hechos completos. Dios nos completa, nos redime. Mientras la palabra que estamos escuchando acerca de Jesús está penetrando en nuestras vidas, está haciendo sozo, está haciendo sotería. Se usa en el Nuevo Testamento, sotería, sozo, ¿verdad? ¿Por qué estaba el Nuevo Testamento en griego? Porque realmente la gente piensa que el Imperio Romano dependía de Italia, y no, el Imperio Romano era parte de Grecia en esos tiempos, ¿verdad? Entonces, por eso el idioma que se escribió muchos de los evangelios era griego, ¿verdad? Era griego. Y por eso nosotros es bueno de hasta que ya se le acabó su dinero. Había hecho cualquier tipo de tratamientos. Sin embargo, cuando ella escuchó de Jesús, pensó: no importa que yo ya probé todo y que nada resultó,
Jesús sí puede. Y eso comenzó a levantar su fe. Ella no tenía acceso al Pentateuco. Tal vez sí, tal vez no. Pero empezó a hablar, empezó a escuchar de la palabra que le estaban hablando acerca de Jesús, de los milagros y de las sanidades que Jesús estaba haciendo. Y eso comenzó a levantar su fe, porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Cristo. Amén. Vamos a irnos a esta escritura hermosa que está en Mateo. Vamos a leer del 18 al 26, Mateo 9 del 18 al 26. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Vamos con el 2 por 1. Dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente vio, la gente había sido echado afuera, entró, tomó la mano de la niña y se levantó, y se difundió la fama de esto por toda la tierra. Así es que este hombre, este papá, también había estado escuchando que Jesús hacía milagros y sanidades, y su fe también se había levantado. La mujer del flujo de sangre había estado escuchando la palabra acerca de Jesús. Su fe estaba lista para recibir un milagro, y recibió un milagro. Ella decía dentro de sí: si tan solo tocare el bordecito de su vestido, yo sé, seré sana. Y fue sana y recibió su milagro. Aleluya. Así es como funcionan los milagros. Si queremos, estamos esperando un milagro en nuestros seres queridos, en nuestra familia y en nuestros hijos, hablemos la palabra de Jesús. Amén. Abramos nuestra boca y comencemos a hablar acerca de Jesús. Hablemos de Jesús, del Rey de Gloria. Hablemos del Rey de Reyes. Hablemos del Señor Supremo, cuyo nombre está sobre todas las cosas. Su nombre sobre todo es, lo acabamos de cantar. Su nombre está por encima de toda enfermedad. Su nombre está por encima de toda circunstancia. Su nombre está por encima de cualquier cáncer. Su nombre está por encima de SIDA. Su nombre está por encima de diabetes. Su nombre está por encima de hipertensión. Su nombre está por encima de pobreza. Su nombre está por encima de todo, porque su nombre es sobre todo nombre. Su nombre es sobre todo nombre. Dígalo conmigo: su nombre es sobre todo nombre. Ahora dígalo una vez más, pero piense, póngale un blanca y una rayita y diga: su nombre es sobre todo nombre. Pero usted diga, en vez de todo nombre, piense su problema. Su nombre es sobre todo nombre. Sobre ese problema tan terrible, sobre eso es el nombre de Jesús. Todo se postra, todo se rinde, toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesús, porque su nombre es sobre todo nombre. Y si estamos bien de estar hablando los síntomas, amado hermano, pero Jesús se compadece de su dolor. Jesús no lo juzga. Jesús no nos juzga. Pero sí necesitamos dejar de confesar, dejar de quejarnos, porque esto trae que la enfermedad se haga más grande. Esto trae que entre más duda y entre más temor, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es que grandes cosas suceden cuando hablamos de Jesús. Y no importa, amado hermano, si usted no tiene un diploma de teología, no importa. No importa. No importa si usted no se ha memorizado mucho la palabra. ¿Sabe qué ocupa? Abrir su boca y Él la llenará. De su testimonio. Al que está a la par suya, al que se encuentra en el camino, háblele de Jesús. Dígale todo lo que Jesús ha hecho por usted.
Si usted deja de enfocarse en sí mismo y empieza a hablar de Jesús, eso le renueva y le hace su fe crecer y usted recibe su milagro. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Amén. Vamos a leer otra escritura. Vamos a irnos a Efesios 2. Aleluya. Porque el amor y la misericordia del Señor y su gracia y su favor está siendo derramada todavía más sobre esta iglesia. Recibimos una palabra hermosa el miércoles que el Señor nos estaba dando doble porción de su gracia. Yo digo, Señor, si nos consientes, somos consentidos. Ya Él nos había dejado su gracia y le ha placido a esta iglesia darle doble porción. Si se lo perdieron, bueno, porque no vienen los miércoles. Vengan los miércoles, amado hermano, no tiene excusa. Son hora y media, póngale que el tráfico, 2 horas y media, nada cuesta. En vez de verse una película, véngase el miércoles. Esto sí le va a traer fruto. Viene a disfrutar de la presencia de Jesús, viene a ser lleno, viene a recibir las primicias que el Señor tiene para uno. ¿Cuántos que están viniendo los miércoles fueron bendecidos este miércoles pasado? ¿Sabe qué? Tuvimos a Jesús aquí. Imagínense, se lo perdió. Bueno, Efesios 2. Efesios 2. Vamos a leer versículo 4. Esto titula Salvos por su gracia. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No nos pusimos de acuerdo con la pastora, ¿verdad? Ella lo leyó, pero no nos hemos puesto de acuerdo. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros de las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sigamos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermosa escritura. Por gracia somos salvos. Por gracia tenemos el sozo. Por gracia tenemos la sotería, que significa salvación, redención de pecados, sanidad, amén, liberación, y somos completos, somos made whole, somos completados, somos restaurados, somos redimidos. ¿Tiene que hacer algo usted para recibir esta salvación? No por obras, para que nadie se gloríe. Esto está pagado y comprado para usted y tiene su nombre. La sotería, el sozo tiene su nombre. No tiene que hacer nada. Jesús lo pagó. Es un regalo. Dice el versículo 8: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Versículo 4, leámoslo nuevamente. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio vida. Y esta vida, amado hermano, no significa la vida eterna. Nos dio vida ahorita también. Es parte de la salvación, la redención, la sanidad, la liberación, la prosperidad. Porque la prosperidad viene porque usted es libre de toda maldición. Y la pobreza es una maldición. Amén. Dios, que nos ama, nos vio muertos, apestosos, llenos de pecado, y por su misericordia, gracia y amor, por medio de Cristo Jesús, nos dio vida. Y a esta iglesia nos está dando doble gracia. Doble gracia. Repita conmigo: Dios me ama. Él es rico en misericordia. Dios me ama. Me salvó y me dio vida juntamente con Cristo. Soy salvo por su gracia. Soy salvo por su gracia. Así es que la salvación, amado hermano, a través de Jesús, no solo nos redime de pecado y de muerte espiritual,
sino que también trae liberación, seguridad, preservación, prosperidad y sanidad. Y si usted se va a tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas. Mire qué amor del Señor que le hace énfasis, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que todo lo que tú emprendas lo lleves a cabo con victoria y éxito. Amado, yo deseo que todas las metas que tú te pongas las cumplas. Amado, yo deseo que esos dones que yo te di los uses y seas un vaso útil para mi gloria y honra. Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Él hace énfasis. Dios es bueno y hace énfasis y nos dice: no se les olvide que yo los amo tanto, que quiero que ustedes no solamente sean prósperos y sean exitosos, sino que tengan también salud. Todo es parte del mismo paquete, del mismo combo de la salvación, porque Jesús hizo un trabajo completo y abarcó todo lo que íbamos a necesitar. Gloria a Dios. Aleluya. Él es nuestro sanador, Él es nuestro redentor, Él es nuestro salvador. Y bueno, seguimos hablando de Jesús porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Y vamos a irnos a Marcos 2, el segundo evangelio. Vamos a leer acerca de un paralítico que fue sanado. También esta parábola está en Mateo, en Marcos y en Juan, en Lucas. En Juan no está. Está en 3 de los evangelios, como para que usted se convenza que 3 veces se lo está diciendo el Señor. Marcos 2 dice así, vamos a leer del 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaban la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Mire bien Jesús, qué hermosa lección les está dando a estas personas. La pregunta que Jesús les está diciendo a estos hombres cuando bajaron por el techo, ¿verdad? Les dijo a los que estaban criticando, porque él dijo: tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Esto causó una gran controversia. Entonces Jesús viene y les dice: bueno, es lo mismo. ¿Qué es más fácil decirle: tus pecados te son perdonados, a que levántate, sé sano? Gran lección que nos está dando Jesús. Nos está diciendo: la salvación te trae la sanidad. Yo perdono tus pecados y te libro de enfermedad. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. Y bueno, Jesús, ¿por qué lo dijo? Causó una gran controversia. La gente no estaba acostumbrada a esto, ¿verdad? Que alguien perdonara los pecados. Estaban acostumbrados a ver a Jesús sanando. Pero esto, como quien dice, era para causarles una impresión. Jesús lo dijo para que no se les olvidara. Ya sea porque estaban de acuerdo o porque no estaban de acuerdo, esa era la intención de Jesús,
demostrarles que Él podía perdonar los pecados, y ese perdón de pecados, esa salvación, le traía sanidad. Y prácticamente le estaba diciendo, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús les dijo, es lo mismo. El perdón de pecados y la sanidad de las enfermedades. Por alguna razón, amado hermano, cuando se empezó a predicar el evangelio, se empezó a hablar de salvación, pero se omitió la sanidad. Y la sanidad durante un montón de años ha sido vista como algo opcional, como que Dios, si quiere, te va a sanar, cuando es parte de lo mismo. Es parte de la misma salvación. Le digo porque quiero hacer énfasis en esa palabra que se usó, que es el sosó, que es la sotería. Si usted la busca, el significado, se va a dar cuenta que es la salvación de todo, redención, sanidad, liberación. No solamente implica salvación de la muerte eterna. Y bueno, por esa razón, el apóstol Pablo, en Romanos 14:17, no lo busque, porque solo voy a leer una frasecita, dijo que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si usted lo quiere buscar después, esto es Romanos 14:17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, porque la justicia remueve el pecado. Paz, porque la paz nos remueve el temor o el tormento o la opresión. Y gozo, porque el gozo nos llena y somos sanados. Es una expresión de sanidad. La risa es una buena forma de medicina. Por el contrario, amado hermano, la tristeza y la amargura traen enfermedades. Amén. La sanidad es una expresión de que Dios es justo y que la justicia de Dios es sobre nuestras vidas, y por eso somos libres de enfermedades. Amén. Esta escritura sí la vamos a buscar. Búsquese Malaquías 4. Aleluya. Dios es bueno. Y todo el tiempo. Vamos a leer versículo 2 de Malaquías 4. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, así como estábamos saltando hoy. Aleluya. Leámoslo nuevamente. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y bueno, yo busqué esta escritura en inglés, y también está en la Nueva Traducción Viviente. Dice sanidad en sus alas, no dice salvación. La puede buscar después. Sanidad en sus alas. Otro dato interesante de esta escritura, amado hermano, es que la palabra que se usa para alas en este versículo también se puede referir a las esquinas del borde de cierto vestido que se usaba tradicionalmente, un vestido hebreo, que se usaba para orar. Ya se recuerda quién estaba usando algo así, ¿verdad? Este tipo de vestimenta se llama talit, ¿verdad? Y los bordes del talit se les conoce como alas. Esta palabra es canap, alas, usada en Malaquías, y es la misma palabra que acabamos de leer en Mateo, que tocó la mujer del flujo de sangre, tocó las alas, los bordecitos del vestido de Jesús. Pensando en eso, si usted vuelve a leer Malaquías 4, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, en sus alas traerá sanidad en el original griego, que es lo que pasó con la mujer del flujo de sangre. Ella tocó el borde, ¿verdad? Tocó el borde del talit de Jesús. Gloria a Dios. Y recibió sanidad, porque tocó el sol de justicia, que es Jesucristo.
Esta es una palabra profética del profeta Malaquías. Y bueno, ahí cerquita nos vamos a ir a Habacuc. Retroceda un poquito. No lo voy a hacer trabajar mucho, solo busque un poquito, unas paginitas hacia atrás. Vamos con otro profeta. Habacuc 3. Vamos a leer los primeros 4 nada más. Dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Y ahí estaba escondido su poder. ¿De quién está hablando el profeta Habacuc? Está hablando de Jesús. Aleluya. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz y rayos brillantes salían de las manos de Jesús. Y ahí estaba escondido su poder. Y así es cuando Jesús se manifiesta. Él trae sanidad en sus manos. Hay rayos brillantes de unción, hay rayos brillantes de poder. Y usted los está desaprovechando. No los está aprovechando. Tiene que tomar su sanidad. Tiene que recibir su sanidad. Cuando Jesús está con nosotros, cuando Jesús viene a este templo santo, algo va a suceder. Debemos estar listos. Debemos estar a la expectativa. Porque si Él viene a recibir nuestra alabanza, viene a recibir nuestra adoración, pero hay rayos de poder, hay rayos de unción en sus manos. Amén. Y hay sanidad en los bordes de su manto. Hay sanidad en sus alas. Gloria a Dios. Si Él está aquí con nosotros, significa que algo está a punto de suceder. Amén. Vamos a irnos a una escritura más. Romanos 1. Ya estuvimos en Romanos, pero vamos a volver a Romanos. Romanos 1, vamos a leer 16 y 17. Esto se titula El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio de Dios, en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque el poder de Dios es salvación, es sotería, es liberación, es restauración, es prosperidad, es sanidad. Para todos los que creemos, al judío y también a los gentiles, también a nosotros. Amén. Y precisamente estamos entrando en un nuevo tiempo donde nos ha nacido el sol de justicia, un sunrise en inglés, sunrise, o sea, el sol nace, es un nuevo día, es un nuevo amanecer. Amén. Y estamos viendo la manifestación de su poder. Y este poder, amado hermano, no solo es entretenimiento, no, este poder es para que usted sea lleno, para que usted sea sano, para que usted sea restaurado y para que usted se lo pase y ore por los demás que también tienen necesidad. Porque Jesús mandaba a sus discípulos a predicar el Evangelio con señales y prodigios. Amén. Y Él dijo, el que cree en mí, mayores señales que estas, mayores milagros. Amén. Gloria a Dios. Este es el comienzo entonces de un nuevo amanecer, porque nos ha venido el sol de justicia. Y amados hermanos, la salud divina es una herencia, es parte, sigo insistiéndoles, parte de su salvación. La Biblia menciona en el Salmo 105 que lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Y ahí iba un montón de gente de tercera y cuarta y quinta y sexta edad, amado hermano. No hubo en sus tribus enfermo. Amén. Todos en el pueblo de Israel tuvieron salud, sanidad divina, aún estando en el desierto. ¿No eran las mejores condiciones?
¿Y quiénes eran ellos? Ellos no habían nacido de nuevo. Amén. Sin embargo, tuvieron esta sanidad divina durante todo este tiempo. Éxodo 15 nos dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esta escritura se la dio Dios a Moisés cuando recién los liberó de Egipto. Él se estaba presentando al pueblo de Israel: miren, yo soy el Dios de sus padres, de sus abuelos. Y les dijo: hola, soy Dios, yo soy el gran yo soy. ¿Y qué les dijo? Les dijo: yo soy el Dios, tu sanador. Y se los cumplió, porque no hubo en sus tribus enfermo. Se presentó no solo como el que los liberó, sino como el sanador. Yo soy el que te sana. No les dijo: yo soy el que te sanó, y bueno, si te volvés a enfermar por negligencia tuya, es tu culpa. No, yo soy el que te sana. Yo soy el que siempre te sana. Amén. Si te comiste algo que no debías, yo soy el que te sana. Y bueno, volviendo a Malaquías, todos tenemos el nombre de Dios. Amén. Y por eso nos ha nacido el sol de justicia, que trae salvación en los bordes de su manto. Trae el sozo, trae la sotería. Y bueno, vamos a leer dos escrituras más hermosas que hablan de lo mismo, pero una está en el Antiguo Testamento y otra está en el Nuevo Testamento. Y si usted no la quiere buscar porque se la sabe y la quiere decir, pues no la busque. Isaías 53. ¿Cómo vamos a hablar de sanidad sin hablar de Isaías 53? Amén. Vamos a leer versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos con ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Interesante que aquí dice por su llaga. ¿Usted sabe por qué dice por su llaga? Muchas veces nosotros estamos meditando las escrituras y decimos por sus llagas, pero está incorrecto, ¿verdad? A diferencia de los castigos judíos, el castigo romano, el látigo romano, que tenía un montón de puntas, le ponían vidrios y un montón de cosas para desgarrar la carne. Y a Jesús le dieron tantos latigazos que ya no se podía diferenciar dónde había latigazos y dónde no. La espalda de Jesús, amado hermano, se hizo una sola llaga. Se hizo una sola llaga. Ciertos estudiosos dicen que se podían ver los huesos. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Se dejó poner la corona de espinas para que usted tenga salud y paz mental. Se quitó su corona de gloria y se puso la de espinas por usted. Recibió la herida en el costado para que nosotros pudiéramos, cerca del corazón, para que nosotros pudiéramos acercarnos al corazón del Padre. Recibió en sus pies para que usted pueda andar en victoria, para que pueda sus pies y su camino ser en santidad. Recibió también en sus manos para que usted tenga prosperidad y sea prosperado en todas las cosas. Cada cosa que Jesús pasó, que Él no rechazó, tiene un propósito, y su espalda la puso por usted, para que usted con esa llaga tenga sanidad. Pedro, en Primera de Pedro 2, búsquela, es hermosa. Primera de Pedro 2, 21, él está citando al profeta Isaías. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por eso imagínense lo que le acabo de decir, ¿verdad? Por eso los clavos en sus pies. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca.
Cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, ni encomendaba la causa al que juzga justamente. No le decía, Padre, líbrame de esto y mándales un rayo a estos. No, Él se aguantó todo por nosotros, por amor a nosotros. Versículo 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ambas escrituras, amado hermano, hablan de que Jesús nos salvó. Ambas escrituras hablan de que nos redimió del pecado y su sacrificio por nosotros para que fuéramos sanos también. Isaías dice por su llaga, Pedro dice por su herida. Los dos dicen fuimos sanados. Pero ambas escrituras hacen énfasis en una cosa. Isaías dice ciertamente llevó Él. Pedro dice quien llevó Él mismo. Ambas escrituras se centran en Jesús. Sin Jesús no hay salvación, sin Jesús no hay sanidad, sin Jesús no hay nada, sin Jesús no hay evangelio. Él es el centro de todo. Quien llevó Él mismo nuestros pecados, ciertamente llevó Él. Amén. Por eso cuando Él se presenta, Él trae sanidad. Porque Él es sanidad. Hay sanidad en sus alas y hay sanidad en los rayos que tiene en sus manos. La profeta o evangelista Kathryn Kuhlman decía que los milagros suceden cuando Jesús se vuelve más real para nosotros que nuestra enfermedad. Y por eso también Isaías nos está diciendo y haciendo énfasis en ciertamente llevó Él. Y Pedro nos dice quien llevó Él mismo. Este día, amado hermano, tenemos que ver a nuestro Salvador. Tenemos que ver a Jesús. Tenemos que ver a nuestro Redentor. Tenemos que ver a Jesús, nuestro sanador, porque Él es más grande que toda enfermedad. Es más grande que todo yugo. Es más grande que toda circunstancia. Es más grande que toda opresión. Y bueno, yo quiero que, ya vamos a terminar, quiero que cierre sus ojos. Vamos a tomar Santa Cena esta mañana. Y bueno, le voy a hablar un poquito acerca de la primera Santa Cena. La primera Santa Cena, amado hermano, no fue realmente Jesús y los discípulos. Jesús ahí ya estaba haciendo la cena del Passover, de la Pascua. La primera Santa Cena fue cuando Dios oyó el clamor del pueblo de Israel y mandó a Moisés a hacer el que los librara, ¿verdad? Y después de que Dios le dio tantas oportunidades a Faraón, pero como Faraón es burro y no hizo caso, ¿verdad? Dios dijo, bueno, te metiste con mi primogénito de Israel, entonces yo me meto con tus primogénitos. Y Dios, para librarlos, les dio instrucciones al pueblo de Israel que mataran un corderito. Y lo que hicieron en la puerta y en los bordes de la puerta fue una cruz con sangre. Y Dios dio instrucciones de cómo iban a comerse el corderito y cómo iban a tener esta cena de comunión. Estaban celebrando la primera Pascua, el primer Passover. Esta fue la primera Santa Cena. Con la diferencia, amado hermano, que cuando Jesús se está despidiendo de sus discípulos, Él tiene la Pascua, porque estaban celebrando la Pascua. Jesús entró, el día que entró, su entrada triunfal en el burrito, mulita, no sé, pony, no sé qué era. Burrito, ¿verdad? Era un burrito. Ok. O era un asno. Yo no sé la diferencia. Bueno. El asunto es que Jesús entra y se convierte en el primer domingo de Ramos, que lo celebramos nosotros, porque le cantaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. No se iba a sacrificar más corderitos, porque Él se convirtió en el corderito, ¿verdad? Entonces Él viene, está con sus discípulos teniendo comunión, la sagrada comunión. Él se convierte en el cordero, les está explicando a sus discípulos: toma mi cuerpo, yo parto mi cuerpo, eso es lo que voy a hacer dentro de un par de días. Y viene y parte el pan. Toma mi cuerpo y comparte su cuerpo. Les está explicando que Él es el sacrificio. Les da vino y les dice: tomen mi sangre la voy a derramar dentro de un par de días.
Ya no se ocupan más corderitos, porque yo soy el cordero. Yo soy el que los redime, y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. La diferencia del Passover es que Dios le dio las instrucciones al pueblo de Israel que no salieran. Que no salieran, quédense encerrados, no salgan, va a andar el ángel de Jehová, ¿verdad? Sin embargo, Jesús se sentó con sus discípulos en una mesa grandísima para que cupiera tanta gente. Imagínense como esas las mesas que le gustan a la pastora, a tener comunión. Era totalmente diferente, no estaban escondiéndose nada, estaba teniendo comunión con sus discípulos. Y bueno, hoy sí cierre sus ojos. Quiero que repita conmigo. Vamos a leer 3 escrituras, pero solo repítalas. Y quiero que piense en este Jesús, su sanador, su redentor, su salvador. Jesús, el que puso su espalda por usted. Jesús, el que aguantó golpes en su cara por usted. Y repita conmigo: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Clamé a Jehová en mi angustia, y me libró de todas mis aflicciones. Envió su palabra, envió a Jesús, y me salvó, y me sanó, y me libró de mi ruina. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a las que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Gracias, Jesús, porque tú eres medicina a todo mi cuerpo, porque tú eres la palabra de Dios que penetra en mi vida. Gracias, Jesús, por tu salvación, por tu restauración, por tu sanidad. Gracias, Jesús, por partir tu cuerpo por mí. Gracias, Jesús, por derramar tu sangre por mí, para que yo tenga sotería, tenga una salvación completa. Gracias, Jesús. Vamos a pedirle a las muchachas que pasen. Y bueno, antes, hermano, de que usted pase y haga fila aquí para recibir el cuerpo de Jesús que por usted fue partido en un montón de pedacitos, haga cuentas con el Señor. Si tiene que pedirle perdón al Señor, incline su rostro ahí en su sitio y hágalo. Padre, te pedimos que nos perdones. Perdona, Señor, nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si tiene que moverse a pedirle perdón rápidamente a alguien, hágalo, para que pueda recibir